Hola, ¿qué tal? Bien, os voy a explicar algunas instrucciones sencillitas para que sepáis cómo realizar la tarea correspondiente a la unidad 5, la de prevención de riesgos profesionales. Bien, como veis hemos hecho una tabla Excel, que en este caso es interactiva. Algunas cosas las tenéis que rellenar vosotros y otras cosas se rellenan solas. ¿Mm? Bien, os voy a explicar un par de truquitos de edición que seguro que os sirven. Mira, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la pantalla con la que trabajéis, os puede faltar espacio, ¿no? Entonces es interesante que sepáis que aquí en esta pestaña podéis minimizar toda la cinta de opciones de la parte superior, ¿eh? ¿Lo veis? Si la necesitáis luego, le volvéis a dar y la volvéis a tener, ¿eh? Pero de este modo, en general, pues tenéis más espacio para trabajar. Luego también es importante que sepáis, ya he visto en otras tareas que hay gente que con Excel no se maneja bien. Bueno, pues nada, en cada una de las casillas, si escribís, pues no sé, voy a poner aquí bla bla bla. Como veis por el tamaño de letra, o sea, tenéis bastante espacio para escribir, ¿no? Pero en el caso de que no tengáis espacio suficiente, pues nada, podéis agrandar las casillas simplemente haciendo así, arrastrando, ¿veis? Y así se agranda la casilla. O también la podéis agrandar hacia la derecha de ese modo, ¿de acuerdo? ¿Eh? Pero bueno, ya digo que tenéis bastante espacio para que os quepa la respuesta correspondiente. Y ya centrándonos en la propia tarea, lo que tenéis es que hacer una secuencia de un estudio de evaluación de riesgo en la empresa. Tenéis que intentar que la mayoría de los ejemplos pertenezcan a una empresa de vuestro sector profesional, que será más útil. Pero bueno, si en algún caso tenéis que recurrir a algún ejemplo de algún sector profesional que tenga unos riesgos más específicos, porque sea más peligroso, pues no sé, el típico albañil que está trabajando en el andamio, o alguien que trabaje en un lugar con un riesgo eléctrico, con un riesgo por radiaciones mayor, pues bueno, lo podéis meter, no es ningún problema. Lo importante es que vayáis poniendo, tal y como se describe aquí, ejemplos de riesgos laborales y del correspondiente efecto que tiene ese riesgo para vuestra salud. Estos ejemplos no debéis de sacarlos de vuestra imaginación simplemente, sino que antes es importante que leáis los apartados correspondientes de la unidad. Aquí en la parte superior tenéis los apartados que debéis de ir leyendo antes de empezar con cada columna, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empezaríamos poniendo un ejemplo de un riesgo laboral y su correspondiente efecto para la salud. Pues, por ejemplo, hablando del orden y limpieza, perdón, si en vuestra empresa pues ahí existe un exceso de desorden, pues podríais escribir aquí que hay una serie de cajas mal colocadas, que hay unos cables mal situados y puede existir un riesgo de caídas al mismo nivel, que pueden provocar asimismo pues torceduras o contusiones. Pues eso sería lo que tendríais que escribir aquí. A continuación tendríais que determinar el daño que produciría ese accidente, bueno, perdón, el tipo de daño que sería, en este caso sería un accidente, puede ser un accidente, podría ser una enfermedad, en este caso estamos hablando de un accidente, puede haber otros tipos, pero estos se desarrollan en los apartados posteriores. No puede ser, por ejemplo, cuando estéis trabajando el ejemplo correspondiente a la carga física, que no sea ni accidente ni enfermedad, sino que el problema sea la fatiga. Pues nada, lo clasificáis de ese modo. Para valorar todo esto del modo más adecuado es importante siempre revisar el apartado correspondiente. Bien, siguiendo con este ejemplo que hemos puesto de caídas al mismo nivel, lo voy a poner aquí, caídas al mismo nivel. Esto vosotros lo tenéis que desarrollar bastante más explicando la situación. Bien, estamos hablando de un accidente y ahora tendríais que evaluar ese riesgo. El riesgo se evalúa según la severidad, o sea, el daño que te hace, si te hace mucho daño, si te hace poco daño. En este caso vamos a poner ligeramente dañino, la probabilidad, si tienes muchas posibilidades de que te suceda eso o pocas. En este caso vamos a poner que la probabilidad es media y bien, como veis la tabla se rellena automáticamente
establece una valoración del daño, que en este caso sería tolerable, y da aquí unas consignas a la hora de priorizar un tipo de medida de prevención u otra. Bien, bueno, de manera coherente con la clasificación del riesgo, tenéis ahora que describir la medida de prevención que corresponde. Pues en este caso no habría que establecer medidas de prevención que fueran demasiado caras, demasiado costosas, y bueno, pues en este ejemplo que acabo de poner, pues una medida de prevención sería simplemente ordenar razonablemente la habitación correspondiente, el lugar correspondiente, y establecer, por ejemplo, un responsable de que el lugar se mantenga ordenado. Insisto que para esto siempre es importante revisar la parte de la unidad correspondiente. También en este apartado es importante que tengáis en cuenta que tenéis que poner dos ejemplos de medida de protección colectiva y dos ejemplos de medida de protección individual. Revisar la teoría correspondiente y veis lo que son esas medidas. Y asimismo tenéis que incluir el uso de señales. Ahora sigo hablando de eso. Bien, una vez que expliquéis la medida, tenéis que clasificarla. La mayoría serán medidas de prevención, pero como ya he dicho, tenéis que poner dos ejemplos de medida de protección colectiva y dos ejemplos de medida de protección individual. Las medidas de protección colectiva pues son las redes de seguridad, por ejemplo, o barreras sonoras, o las medidas de protección individual pues podría ser pues mascarilla antivirus, mascarilla de protección en entornos químicos, ese tipo de cosas, o casco, que pues se pueden usar en las obras, o cascos para protegerse del ruido, ¿no? Por ejemplo. Y por último tenéis que clasificar la técnica de prevención. En este caso hemos hablado de una medida de seguridad, pero bueno, podríamos hablar de una medida de higiene, de una medida ergonómica o de psicosociología. Bien, todo esto, como ya he comentado, siempre tenéis que revisar los apartados de la teoría correspondiente. Por último, como ya he dicho, como medida de prevención tenéis que incluir algunos ejemplos de señales. Estos ejemplos de señales los tenéis que copiar de esta pestaña que tenéis aquí. Por ejemplo, copiamos y los pegáis aquí. ¿Veis? Tenéis que incluir hasta 5 ejemplos de señales, pero no tienen por qué ser en 5 filas diferentes, sino que en una misma fila a lo mejor podéis poner 3 ejemplos de señales. Por ejemplo, cuando pongáis un ejemplo relacionado con el orden y la limpieza, o cuando pongáis un ejemplo relacionado con el riesgo eléctrico o el riesgo de incendio, pues puede ir estupendo. Y nada más. Bueno, la tabla tiene bastantes apartados. Estoy avanzando hacia abajo. Veis que esta parte se mantiene fija. Empezamos con orden y limpieza, seguimos con riesgo eléctrico, riesgo de incendio, ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura, iluminación, riesgos químicos, biológicos, carga física, carga mental, riesgos psicosociales, y ahí terminamos. Como ya he comentado, antes de poner cada ejemplo tenéis que revisar la parte correspondiente a la unidad, y bueno, y poco más, sobre todo que los ejemplos sean coherentes, que tengan sentido común y que sean proporcionados. Y nada más, si tenéis cualquier duda, pues me lo comentáis, que ya sabéis que estoy en la plataforma para lo que necesitéis. Un saludo.